Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias en Quito. La empresa de recolección de basura no recibirá salvoconductos para movilizarse durante el toque de queda. La ministra de Gobierno aclaró que cada GAD deberá planificar nuevos horarios para garantizar el servicio. Mientras tanto, en Guayaquil, la empresa Urbaceo mantendrá los horarios nocturnos de atención y solo en el caso de operativos previamente informados por el bloque de seguridad, suspenderán sus actividades en esa franja. La confirmación lo hizo el ministro del Interior. Todos los detalles les ampliaremos más adelante. Aquí iniciamos. La Policía Nacional desarticuló un GAD en la vía Loax-Santo Domingo. Todos los sospechosos son ecuatorianos y serían los responsables de robar a los ciudadanos, quienes llegaban de viajes internacionales al aeropuerto de Tababela y pretendían movilizarse. Había maletas como las principales evidencias. No eran de estos sujetos, sino de viajeros, a los que al parecer les robaban sus pertenencias apenas salían del aeropuerto de Tababela. Una organización delictiva presuntamente del GDO Los R, que operaban durante la noche y madrugada. Perseguían a los ciudadanos por las vías, hasta lugares donde no había mayor presencia de testigos, para operar en los tramos Tababela, Pifo y zonas aledañas. Ropa, joyas, dinero en efectivo, celulares también se encontraron. Y bordean los $3.500 por equipaje la afectación. Actuaban de la siguiente manera. Utilizaban esta motocicleta que a propósito había sido adecuada para que su sonido sea casi indetectable. Con ella se acercaban a las camionetas de los afectados, se sustraían el equipaje y lo arrojaban en plena vía pública. Que esta motocicleta tenía modificado su tubo de escape para no hacer ruido y con esto poder pegarse a las camionetas, botar los equipajes que se encontraban ahí en el balde de la misma y posterior un vehículo marca Onix Chevrolet iba recolectando los equipajes ya sustraídos por estos delincuentes. Los sujetos fueron ubicados en la vía Aloaj cuando pretendían huir con más mercadería, pero los patrullajes preventivos evitaron su fuga. Estos ciudadanos son ecuatorianos que se estaban trasladando ya después de cometer el ilícito a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 3 de ellos poseen antecedentes, uno no posee antecedentes, uno tiene por porte de armas de fuego, municiones y explosivos, los otros 2 ciudadanos por robo. A los hombres se los relaciona con 6 denuncias ya presentadas. Por eso se exhorta a los ciudadanos a continuar con el proceso legal para que no salgan libres. Informó Marilyn Jaramillo. Un guardia de seguridad y una recaudadora del corredor suroccidental fueron presuntamente escopolaminados. Ante el hecho, la ciudadanía solicita mayor control en los andenes del servicio de transporte público. Encargado de seguridad, mismo quien nos manifestó que la recaudadora y el guardia de turno aparentemente habían sido escopolaminados. El hecho atípico, pues nunca antes se había escuchado de esta forma de delinquir en las paradas del sistema de transporte público, ha causado preocupación y asombro en la ciudadanía, al señalar que en los andenes de la Ecovía y Trolebús, donde aún no funcionan las máquinas recaudadoras, los trabajadores municipales podrían correr el mismo riesgo. Eso es descuido, falta de seguridad del municipio. Tenía que ver la seguridad de la gente que laboran y que salen de ahí. Es la responsabilidad del municipio. No lograron llevarse dinero ni bien alguno. Manifestaron que aparentemente 2 personas habían llegado al lugar, quienes habían hecho pasar por personas que iban a utilizar el servicio, por lo cual inmediatamente se habían sentido mal y habían llamado inmediatamente al 911. De igual manera se verificó si habían sido sustraído algún objeto sin tener ningún bien sustraído. Informó Javier Rosero. 3 mujeres, quienes se encontraban a bordo de un vehículo estacionadas frente a su domicilio, fueron asaltadas por delincuentes a plena luz del día. El hecho ocurrió en Colinas de Montserrat de Conocoto, en el suroriente de la capital. Los moradores piden mayor control de la Policía Nacional.
con normalidad en el barrio Colinas de Montserrat, en Conocoto, al suroriente de Quito. En una acera camina un hombre con tranquilidad. Y por el otro lado está estacionado este vehículo blanco. A bordo 3 mujeres que están a punto de vivir una de las peores experiencias. Había estado una chica estacionada en el carro y con otra chica. Y se acerca otro carro y les asaltan a las 2 chicas. En cambio, los delincuentes circulan a bordo de este vehículo gris, quienes luego de haber estudiado la zona deciden estacionarse detrás de ellas, bajar y sorprenderlas abriendo las puertas. Estaban las 3 chicas asustadas, yo no, solo que no sabían qué les pasó, digo que nos quieren robar y el carro está ahí abajo y empujando le llevamos hasta más allá. Una de ellas logra correr para pedir auxilio y aunque uno de los pillos la persigue, no la alcanza. Retorna para apoyar a sus compinches y arrebatar a las mujeres la mayor cantidad de pertenencias. Uno corre con lo que parece una mochila hacia el carro. Luego le siguen los otros 2 y huyen. Les habían despojado de todo, celulares. Las 2 jóvenes víctimas del asalto, invadidas por el miedo, solo logran gritar ladrón y encerrarse en el automóvil, sin las llaves porque hasta eso se robaron. Entonces ellas salieron la gente con palos, pero ya estos manos aún sí estarían ya se fueron ya qué horas mismo, unos 5 minutos, 6 minutos. Aunque luego los vecinos salieron alarmados, no alcanzaron a detener a los delincuentes, un hecho que denuncian es recurrente en el barrio. Más abajo había habido otro asalto. Están robando en motos, en carros. Yo que llego a veces 11 de la noche, si llego con el carro amarillo aquí a meter, entonces tengo que estar con cuidado, me sigo una moto o me sigo un carro. Por ello exigen a las autoridades competentes y a la policía de la zona mayor control y patrullajes. Que sea un poco más control de la policía en todo el sector. En Quito informó Adriana Rojas. Varios atentados se registraron la madrugada de este día jueves en el norte de Guayaquil. Se trató de 2 explosiones y una balacera contra 2 farmacias y un depósito de bebidas alcohólicas. Los 3 atentados ocurrieron en locales ubicados sobre la avenida 28 de agosto de la parroquia urbana Pascuales, norte de Guayaquil, a 1 cuadra de distancia cada uno. En un depósito de bebidas alcohólicas y una farmacia antisociales colocaron explosivos, mientras que la otra botica fue baleada. En este último lugar, el habitante de la casa contigua se salvó de morir a causa del ataque armado, pues estaba ya despierto a las 5 de la mañana, hora en que sucedieron los ataques simultáneos. Él estaba junto a la ventana cuando escuchó los disparos. Como a las 5 y pico. ¿Se asustó? Todo el mundo, tal vez la bala traspase la pared, sí, bueno. Las agresiones a los dueños de estos establecimientos son recurrentes. Siempre dan balas, siempre, no sé por qué, pero... En los comercios donde se colocaron los artefactos explosivos era notorio el olor a pólvora, mientras que en las puertas y rejas metálicas quedaron las marcas que dejaron las ondas expansivas provocadas por la dinamita. En el caso de la segunda distribuidora farmacéutica, las puertas enrollables estaban con los huecos que dejaron las balas calibre 9 milímetros. Contabilizamos más de 6 impactos de bala. Estos ataques tendrían relación con extorsiones, las mismas que suelen ser recibidas bajo el mismo modus operandi. Por medio de redes sociales, específicamente por la aplicación WhatsApp, con amenazas a su integridad física, a sus familiares y lógicamente también a su negocio. Agentes de la Policía Nacional, de las unidades preventivas del Distrito Pascuales, investigativas como UNACE y criminalística, acudieron al sector para iniciar el proceso indagatorio. Le puedo asegurar que la Policía Nacional del Ecuador, con sus unidades investigativas, está trabajando en este contexto. Hemos levantado información. Hoy, en el operativo Apolo, presentamos justamente en el Distrito Pascuales la aprehensión de ciudadanos y la aprehensión de estos explosivos. Informó Maite Morán.
El presidente Daniel Noboa se reunió de forma reservada con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Cuál habría sido el propósito de la cita en Carondelet? Les contamos más adelante. Además, el ministro del Interior, John Reinberg, informó que los eventos masivos organizados para los días del toque de queda deberán cambiar de horario. Todos los detalles de esta noticia les ampliaremos aquí en Emisión Estelar. Un grupo de al menos 10 delincuentes en 3 carros robó una camioneta en La Prensa, al norte de Quito. Los antisociales armados amedrentaron al dueño del vehículo, quien, atónito, vio cómo se le llevaban su herramienta de trabajo. El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad. En este auto blanco están los delincuentes. Se van a robar la camioneta en pleno aguacero a las 12:27 del mediodía. El propietario salió de casa y no se percató de nada. Fue a guardar su otro vehículo en el garaje. Es cuando aparece otro carro que no le permite ver más, mientras se ocultan los ejecutores. El automotor da la vuelta. Entonces la víctima se acerca a su camioneta, pero lo amedrentan hasta que entre a su casa. El armado lo amenaza de muerte y él solo pudo ver cómo le robaban. ¿Qué le dijeron a su esposo? Que se mete a la casa de él, que se mete a la casa de él y le siguieron con la pistola. Le siguieron con la pistola hasta esta puerta de acá. Una planificación muy bien hecha, porque en la esquina los estaba esperando este otro auto, que ocasionó tráfico y facilitó en el momento del escape la huida de todos los participantes. Las últimas 24 horas han sido una pesadilla, dice la propietaria del carro. Los han llamado no a pedir dinero, sino a hacerles advertencias. Y a decirnos que nos cuidemos de la casa, que nos cuidemos nosotros y que obviamente tenían el auto, ¿no? En este punto donde se registró la novedad, a la altura de La Prensa, norte de Quito, hay una calle sin salida que se ha convertido en el lugar perfecto de los zampones. Unas 10 personas en la planificación y ejecución. La policía llegó al sitio a atender la novedad. Una hora después de haber llamado al servicio de emergencias, sostienen los afectados. Tuvieron que ir a poner la denuncia en la unidad de flagrancia. Pero ahí, otro viacrucis. Y ayer estuvimos como 3 horas ahí para que le ponga la denuncia, ¿no? Y es un solo policía para más de 40 agentes. Enérgicos han pedido que vayan los uniformados. La policía casi nunca viene por acá, a pesar de que hemos pedido que nos ronden. Temen por su vida porque estos sujetos los estudiaron. Saben dónde viven. Saben que es un barrio residencial en su mayoría de adultos mayores, lo que los hace vulnerables a los delitos como estos, registrados a plena luz del día. Informó Marilyn Jaramillo. 3 personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 44 de la vía a la costa. Un bus y un tanquero colisionaron de frente. La vía estuvo cerrada por casi 2 horas. Escenas de desesperación y desconsuelo dejó un nuevo accidente de tránsito la mañana de este jueves en el kilómetro 44. Proseguimos con la recuperación de las víctimas. Son 3 personas sin signos vitales. 13 personas fueron trasladadas a casas asistenciales y 28 personas fueron atendidas aquí por las ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. De acuerdo a información preliminar recabada por agentes de la CTE, uno de los vehículos habría perdido pista e invadió el carril contrario. De este accidente de tránsito, las investigaciones periciales, las diferentes diligencias determinarán que si hubo falla mecánica, error humano o algún tipo de negligencia en la conducción. Por lo pronto lo que hemos observado es los 2 vehículos impactados, uno que abandona su carril de circulación y el otro que venía normalmente y se chocan frontalmente. La velocidad que venía se le fue la dirección y el tanquero viene y lo chocó a la persona. En la cuneta permanecían sentados los pasajeros que sobrevivieron al accidente, con golpes y heridas menores, y eran atendidos por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Ese tramo de la vía en sentido Pozorja-Guayaquil fue cerrado por casi 2 horas.
mientras se realizaban las labores de retiro de escombros y limpieza de la calzada. Hemos aplicado procedimientos en conjunto con la CTE y otros organismos de control. Al momento se habilitó un carril, se revisó la limpieza de calzada para evitar que los vehículos resbalen o sufran otros accidentes también aquí en el lugar. Las autoridades continúan recolectando información para establecer las causas de este nuevo siniestro de tránsito que enluta a varias familias. En Colinas del Norte, la policía decomisó electrodomésticos y equipos tecnológicos valorados en $15,000. Los responsables, una banda que se dedicaba al robo de establecimientos comerciales y que hace varios días habría vaciado un restaurante. Carcelén, norte de Quito. En el carro blanco embarcaron las cosas, un enorme televisor, más objetos de valor, y huyeron. Esta ruta tomaron con la evidencia. No pudieron incluso cerrar la cajuela. Eso sucedió el pasado 13 de abril, es decir, hace exactamente 10 días. Creyeron que iban a escapar toda la vida, pero cayeron durante esta madrugada con 16 celulares, 6 computadoras, parlantes y media docena de televisores, todos robados de unos 5 negocios. Todos los bienes que logramos nosotros recuperar, aproximadamente tenemos un monto de $10,000 a $15,000, ya que uno de los denunciantes nos indicaba que es de un centro médico y un solo equipo costaba aproximadamente $5,000. Tenían como guarida la vivienda de uno de ellos, donde almacenaban los objetos de valor que más tarde venderían. Los videos fueron claves para su ubicación en Colinas del Norte. El carro era de su propiedad. Sí, los 3 detenidos son ecuatorianos y presentan justamente anteriores detenciones por robo, entonces son delincuentes ya habituales. Los acusados no son parte de ningún GDO, sino delincuencia común, afirma la policía. Hace 2 días nosotros reportamos estos asaltos a conductores de aplicaciones móviles. Ahí, los comerciantes ya nos advertían de la presencia de bandas que se han apoderado de la zona. Y para muestra, un botón. Informó Marilyn Jaramillo. Al volver, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto para el sistema de rehabilitación social con énfasis en seguridad, control interno y reorganización de los centros penitenciarios. ¿Qué condiciones cambiarán en las cárceles del país y por qué? Les contamos en instantes. Además, presten mucha atención. Una nueva reforma impulsada por el Ministerio de Educación elimina sanciones por uso de celulares y muestras de afecto. ¿A cargo de quién estarán estas regulaciones? Les contamos al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar. Según el ministro del Interior, John Reinberg, la inclusión de provincias como Pichincha, Manabí y Santa Elena en el toque de queda busca atacar puntos estratégicos de los GDO y contener su propagación. También informó que los eventos masivos organizados para esos días deberán cambiar de horario. El segundo toque de queda incluye a provincias que, pese a no tener altos índices delictivos, son parte de una estrategia multidimensional, según el ministro del Interior. Queremos cortar de raíz, queremos atacar desde ya el problema que está detectado en Pichincha. Ya se han dado operaciones en estos días, hicimos ya varias operaciones en Pichincha y sobre todo en Quito, desarticulamos grupos de extorsiones y sicarios, pero queremos atacar la economía criminal, que es lo que causa el problema en la provincia. Ahí están también Santa Elena, Manabí y Sucumbíos. A la minería ilegal seguirán aplastando en los 4 cantones de Cotopaxi, Bolívar y Cañar. Son ataques dirigidos a destruir estos lugares y no solamente eso, vamos a hacer en estos días algunas operaciones que van a ser anunciadas en su momento en varios sectores donde vamos a atacar un punto muy importante
de minería ilegal. Bueno, Santa Elena se ha reducido la criminalidad de un menos 28%, los índices delincuenciales están bajos, en cambio en la provincia de Manabí, el cual hay una reducción de cerca del 12% de criminalidad. Pero del 3 al 18 de mayo se celebrará el Día de la Madre y habrán 9 conciertos de artistas internacionales, 7 en Quito y 2 en Guayaquil. Tenemos todo el día para poderlo festejar. Mire, yo entiendo a muchos sectores, pero muchos sectores son los que también han pedido que ataquemos la inseguridad. Y es lo que anunciamos que este año íbamos a hacer en el ataque a la economía criminal. Casi todos inician a las 8 de la noche o quizás 8:30. Se acerca la hora del inicio del toque de queda. Se podrían cruzar incluso los asistentes. ¿Cómo se va a hacer ahí? Se podrían adelantar los horarios de inicio de los conciertos. Por eso, cuando nos criticaban de que por qué avisábamos con tanta anticipación, es justamente para que los sectores puedan prepararse. Tras 2 meses de la intervención de Segura EP y la Agencia de Tránsito y Vigilancia de San Borondón, el inventario es positivo. Las mismas autoridades municipales que, como usted comprenderá, siendo del lado de la oposición les cuesta decir las cosas, fueron quienes dijeron que han mejorado de un 25-85% las respuestas en la ciudad de Guayaquil gracias al control y al manejo que tenemos hoy como Ministerio del Interior y Policía Nacional. Informó Jorge Escobar. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, señaló que los GATS deben realizar una nueva planificación para así garantizar la continuidad del servicio de recolección de basura en las ciudades que tendrán el toque de queda desde el 3 de mayo hasta el 18 del mismo mes. La titular de la cartera de gobierno, Natalie Morillo, explicó las razones por las que no se emitirán salvoconductos para movilizarse durante los horarios de toque de queda previsto en 9 provincias y 4 cantones del país. Dijo que este es un esfuerzo que todos los sectores productivos deben realizar para luchar en contra del crimen organizado. Nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional que mata, que asesina sin escrúpulo alguno, y por eso mismo tenemos que tomar este tipo de decisiones. Decisiones que sí, les pedimos a los ciudadanos, les pedimos a los exportadores, a las cámaras, que puedan tener la comprensión, pero es la única forma de para poder sacarlos de raíz. En cuanto al servicio de recolección de basura, preocupación de los municipios afectados por la medida de seguridad, la secretaria de Estado señaló que cada GAT deberá planificar los nuevos horarios hasta las 23 horas y desde las 5 de la mañana. El problema es que no saben los gobiernos autónomos descentralizados hacer una planificación para que se pueda hacer, porque usted puede trabajar hasta las 11 de la noche y a partir de las 5 y 1 de la mañana puede ya empezar el... Argumento que causó reacción del burgomaestre capitalino. En un encuentro con los medios, el alcalde Pavel Muñoz dijo que no poder realizar los recorridos nocturnos pueden ocasionar un colapso en la movilidad de la ciudad. 40% de los residuos de Quito se recogen en la noche. Si los recogemos en el día, que vamos a generar un problema al 40% del tráfico, metemos carros recolectores a las 11 de la mañana en la Amazonas. Hagan el toque de queda, muy bien, tienen la competencia sobre seguridad, pero no nos piden replanificar las rutas, como que fuera fácil replanificar una ruta de recolección de basura. Indicó que pese a que no está oficializada la medida, el Cabildo se encuentra en reuniones para definir el horario de las 259 rutas de recolección de basura que tiene la ciudad capital. Se va a generar otro problema con el tema de la recolección de basura, no sean malitos. O sea, hagan el toque de queda, pero exoneren del toque de queda la recolección de basura, pues. Informó Mauricio Sánchez. Durante el toque de queda, la empresa Urbaceo mantendrá sus horarios nocturnos de atención y solo en el caso de operativos previamente informados por el bloque de seguridad, suspenderán sus actividades en esa franja. Así lo confirmaron el ministro del Interior y el gerente de Segura EP. La idea es que las montañas de basura no vuelvan a propagarse en las esquinas de la ciudad. El ministro del Interior informó que coordinarán con la empresa Urbaceo. En el tema de Guayaquil, hacemos en coordinación con Segura EP, que Policía Nacional es quien se encuentra en la dirección de Segura EP, para poder coordinar las rutas y los momentos que estos vehículos pueden trabajar, donde no se encuentren operaciones por parte del bloque de seguridad en esos momentos. En Segura EP, su gerente afirma que en el primer toque de queda se vieron en la obligación de tocar las puertas del bloque de seguridad,
para que el problema no se salga del tiesto. Especialmente la primera semana no se pudo hacer una recolección de manera normal. Ya para la segunda semana empezamos ya a articular, coordinando directamente con el Ministerio del Interior. ¿Cómo lo harán? Van a mantener los horarios habituales de atención en la mañana, noche y parte de la madrugada. A las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, nuevamente empiezan su gestión y cuando haya en algún caso algún operativo puntual o situaciones particulares, eso lo vamos a ir en el día a día informando. Lo que se busca es cumplir con el toque de queda, sin que a Guayaquil le toque quedarse con la basura acumulada, informó Jorge Escobar. La intención de que nuestro país pueda convertirse en la sede de la Copa América en el 2028 cada vez toma más fuerza. El presidente Noboa, de forma reservada, se reunió con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Este jueves el Palacio de Carondelet se vistió de fútbol. El presidente Daniel Noboa, puerta cerrada, se reunió con Gianni Infantino, titular de la FIFA, Alejandro Domínguez, principal de la CONMEBOL, y Francisco Egas, de la Federación Ecuatoriana. En su cuenta X, la Presidencia de la República señaló: la fiesta del Mundial está cerca y estamos listos para vivirla. Este podría ser el preámbulo para la intención de nuestro país de ser sede de la Copa América 2028. Quito, ciudad ubicada en la mitad del mundo, y este país, tan hermoso y diverso, les abren sus brazos con muchísimo cariño. Hoy nuestra ciudad asume la responsabilidad de convertirse en el epicentro del fútbol mundial. La visita de la directiva de la FIFA también responde al Congreso Ordinario de la CONMEBOL, donde se abordan temas como la aprobación del nuevo presupuesto para inversiones en el fútbol latinoamericano y nuevos criterios para las Copas Libertadores, entre otros temas. Son decenas de años de historia y de gloria representadas por nuestras asociaciones, sus dirigentes y deportistas. Informó Héctor Romero. En los últimos 2 meses, la Asamblea Nacional ha aprobado 3 leyes en materia de ciberseguridad, educación financiera y atención psicosocial, que introducen nuevas asignaturas en la malla curricular de escuelas y colegios. En la siguiente nota les contamos qué enfoque tendrán y cómo se aplicarán. La Asamblea Nacional aprobó la 26ª ley del actual periodo legislativo. Se trata del proyecto de promoción, prevención y atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes, con el que se incorpora la materia de psicoeducación en la malla curricular de escuelas y colegios. Esta asignatura busca fortalecer las estrategias de prevención en salud mental a través de la formación continua en temas relacionados a la resiliencia emocional, detección de alertas psicológicas y respuestas tempranas ante crisis. La implementación de esta asignatura será obligatoria y se realizará de manera gradual en un plazo de 12 meses, asegurando su adaptación intercultural, accesibilidad y capacitación a docentes. A nivel docente considero también es un reto para nosotros el capacitarnos en estos aspectos psicológicos. La incorporación de esta nueva asignatura al pensum divide a maestros y activistas, quienes evalúan sus efectos inmediatos. La incorporación de esta nueva asignatura, psicoeducación, considero que es un avance muy importante a nivel educativo, pues actualmente entendemos que no solamente es importante transmitir conocimientos, sino que también debemos preocuparnos de formar seres humanos. Que no se agota, digamos, en el hecho de que se ponga una materia, sino más bien que debe garantizar que un sistema de protección de derechos, un sistema de salud, una red de salud mental. Psicoeducación es la tercera nueva asignatura creada por la Asamblea en apenas 2 meses. Previamente, la Ley de Ciberseguridad introdujo la materia de educación digital con el objetivo de prevenir el acoso en redes sociales y la protección de datos personales. Un mes después, como parte de la Ley de Educación Financiera, se incorporó de manera obligatoria la educación financiera en todos los niveles de enseñanza a fin de evitar fraudes electrónicos y capacitar a jóvenes en el uso seguro de servicios financieros en línea.
Entonces como que tenemos demasiadas materias y ya pues nos toca a nosotros como docentes realizar nuestros ajustes razonables, capaz de, bueno, estoy trabajando matemática, voy a insertar esta parte que tiene que ver con la parte financiera. Idealmente las nuevas asignaturas podrían incorporarse en el próximo año lectivo. Sin embargo, dicen las normativas, su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestaria. En términos reales significa que estamos frente a una enunciación declarativa interesante, pero no necesariamente a una garantía de que esto podrá implementarse en la práctica. Informó Álvaro Terán. La reforma impulsada por el Ministerio de Educación elimina sanciones por el uso de celulares y muestras de afecto y traslada su regulación a los códigos internos de los establecimientos educativos. La normativa apuesta por la convivencia basada en el respeto mutuo. El sistema educativo ecuatoriano puso en marcha una reforma al régimen de convivencia que cambia el tratamiento de varias conductas dentro de los establecimientos educativos. Desde el Ministerio de Educación se actualizó el acuerdo ministerial que regula las medidas socioeducativas tras un proceso de análisis técnico orientado a modernizar la normativa vigente. Uno de los cambios más relevantes es que ciertas conductas antes sancionadas, como el uso de teléfonos celulares o las muestras de afecto entre estudiantes, dejan de figurar como faltas disciplinarias. En adelante su regulación quedará en manos de los códigos de convivencia de cada institución, lo que otorga mayor autonomía a los establecimientos educativos para definir sus propias reglas. La reforma también reconoce el componente afectivo en el desarrollo de los adolescentes. Por ello se elimina la penalización del contacto físico consensuado, siempre que éste no vulnere derechos ni altere el entorno educativo. Las instituciones deberán fijar límites claros para garantizar que estas expresiones se desarrollen en un marco de respeto y convivencia armónica. La normativa también fortalece el rol de las autoridades escolares. Los rectores podrán actuar de forma inmediata ante conflictos y aplicar sanciones sin necesidad de recurrir a instancias externas con el objetivo de agilizar la gestión disciplinaria dentro de los planteles. No obstante, la reforma mantiene un enfoque riguroso frente a faltas graves. Entre ellas constan la deshonestidad académica, el uso indebido del uniforme en contextos inapropiados, el consumo de drogas en las instituciones educativas y los actos de vandalismo contra bienes escolares. El Ministerio subrayó que el nuevo modelo prioriza la formación integral sobre el castigo. En ese sentido, se promueven mecanismos de reflexión y acuerdos reparatorios por escrito, con el fin de que los estudiantes asuman las consecuencias de sus acciones y fortalezcan su responsabilidad ciudadana. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Gobierno Nacional expidió un nuevo reglamento de rehabilitación social con énfasis en seguridad, control interno y reorganización de los centros penitenciarios. La normativa endurece las condiciones de comunicación dentro de las cárceles. El Gobierno Nacional emitió el Decreto Ejecutivo 366, mediante el cual se aprueba un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que reemplaza la normativa anterior y redefine el funcionamiento integral del sistema penitenciario ecuatoriano. El principal eje de la reforma es la reconfiguración de la estructura administrativa. El reglamento establece un directorio como instancia encargada de la política pública, un organismo técnico como ente rector y mantiene al SNAI como ejecutor directo. Con ello, se busca consolidar un modelo más centralizado que permita mayor coordinación y control de la gestión penitenciaria. En materia de seguridad, la normativa introduce medidas más estrictas, como la formalización de la inteligencia penitenciaria, el fortalecimiento del control interno y la posibilidad de intervención inmediata ante motines o disturbios, con apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se reorganizan los centros carcelarios según niveles de seguridad, máxima, media y mínima, y se establecen criterios técnicos para la clasificación de los internos. El reglamento también endurece las condiciones de comunicación dentro de las cárceles. Las autoridades podrán monitorear, restringir o grabar llamadas, visitas y correspondencia, además de bloquear señales no autorizadas para evitar la coordinación de actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios. El analista en temas de seguridad, Hernán Moreano, coincide en que el país requiere un plan nacional de rehabilitación social. Una política o estrategia de rehabilitación social, ¿no? Nuestro sistema de cárceles está en crisis hoy en día, ¿no? Y para eso, por supuesto, se puede acudir a la cooperación internacional. No se trata de copiar modelos, sino de aprender
de los modelos en estos países en sí, ¿no? Que nosotros mismos, los ecuatorianos, sepamos, por supuesto, proponer una estrategia o política de rehabilitación social que lamentablemente hoy en día no se ve en el país. Pese al énfasis en el control y la seguridad, el decreto mantiene disposiciones orientadas a garantizar derechos básicos, como la atención médica, condiciones mínimas de alimentación y la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social. Además, se crea un sistema informático penitenciario centralizado, que permitirá gestionar de forma integral la información de las personas privadas de libertad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Al volver, 3.300 productos de aseo personal, incluidos cosméticos que tenían registros sanitarios adulterados, fueron decomisados en San Roque. ¿Cómo se desarrolló el operativo y qué pasa con estos productos? Les contamos al regresar. Durante un operativo ejecutado en el sector de San Roque, en el centro de Quito, personal de la ARCSA decomisó más de 3.300 productos de aseo personal, incluidos cosméticos que contaban con registros sanitarios presuntamente adulterados o ilegibles, representando un potencial riesgo para la salud de los consumidores. Botellas de alcohol antiséptico con registros sanitarios adulterados, además de envases de champús y jabones líquidos con el registro de caducidad prácticamente borrado, fueron algunos de los elementos que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, encontró en una aparente bodega clandestina en el sector de San Roque, en el centro de Quito. De acuerdo a lo informado por las autoridades, 3.392 productos cosméticos fueron decomisados. Durante el operativo se detectó almacenamiento inadecuado, con artículos colocados directamente en el piso y mezclados entre vigentes y caducados. Esta falta de control facilitaría que artículos vencidos lleguen al público sin ningún tipo de verificación, aumentando el riesgo de afectaciones, especialmente en aquellos de uso personal. Uno de los hallazgos más alarmantes fue la presencia de maquillaje caducado, incluso con señales de manipulación en sus fechas de vencimiento. Estos productos, al ser aplicados en la piel, pueden provocar reacciones alérgicas, infecciones y daños dermatológicos, elevando la gravedad del caso por tratarse de artículos de uso directo en el cuerpo. Tras la inspección, ARCSA inició un proceso administrativo advirtiendo que mantendrán controles estrictos para evitar que productos peligrosos lleguen a la ciudadanía, haciendo un llamado a verificar siempre la procedencia y estado de lo que se compra. El decomiso podría representar más de $10.000 en mercadería, la cual se encontraba en condiciones de no poder ser comercializada, informó Ítalo Salazar. Un motociclista perdió la vida luego de impactarse contra un auto. El siniestro ocurrió en Avenida Simón Bolívar, a la altura del puente de Guápulo. Según el conductor del automóvil, el motociclista habría invadido el carril al saltar el parterre que divide los dos sentidos de la vía de alta circulación. Eso, nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana a 22 horas. Un abrazo grande.